Bien, entonces, lo que vamos a ver hoy es la segunda parte del lenguaje Smalltalk. Si bien lo empezamos a ver en la clase pasada, muy por encima. Mañana en el práctico van a trabajar más sobre el lenguaje, sobre el entorno, sobre varias cuestiones ahí que tienen que trabajar. Yo voy a entrar ahora en todo lo que es bloques y abstracciones de control, para que ustedes puedan hacer alguna lógica de negocio, y luego vamos a ver todo lo que es clases y objetos ya en detalle en Smalltalk. Si bien la clase pasada lo enunciamos en forma teórica, en esta clase lo vamos a ver desde el punto de vista de Smalltalk, cómo implementarlo paso a paso a través de un ejemplo. Lo ideal sería que termináramos la clase haciendo correr una clase y un conjunto de objetos en Faro, pero bueno, no sé si nos va a dar el tiempo. Bien, vamos entonces con esta parte 2 de Smalltalk. Hacemos un breve repaso. Dijimos la clase pasada que Smalltalk es un lenguaje orientado a objetos puros, ¿sí? Es decir, que todas las entidades que maneja son objetos, y que programar en este entorno consiste en crear clases, crear instancias, que son los objetos, y especificar la secuencia de mensajes entre los objetos, ¿sí? Eso es todo. Parece simple, pero lo complicado de acá es poder interpretar los objetos para poder crear las clases, que eso lo hacen en el proceso de análisis, en el proceso de diseño, y después llegan acá a la implementación, ¿no? Entonces, eso es una de las partes más complejas, la parte de la creación de clases, no en sí por la herramienta, sino porque, bueno, hay que entender los modelos e implementarlos, ¿no? Y luego crear objetos o instancias para empezar a hacer las invocaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos hoy de Smalltalk? Vamos a ver, empezamos con bloques. ¿Qué son los bloques? Los bloques son objetos. Todo lo que ustedes encuentren en Smalltalk son objetos. Los números son objetos. Mañana van a ver toda la jerarquía de clases de tipos de datos que tiene Smalltalk. Son todos objetos, ¿sí? Objetos que, si ustedes recuerdan, dijimos que los objetos son entidades que tienen atributos y comportamientos, ¿sí? O variables y métodos. Así que todos los objetos siempre tienen algún tipo de característica, atributo o variable que lo define, y comportamiento que forma parte del protocolo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vimos en la clase pasada como el concepto de objeto. Entonces, todo lo que encontramos en Smalltalk va a ser objetos. Por eso se dice que los bloques son objetos que lo que van a representar son secuencias de expresiones en Smalltalk. ¿Qué significa eso? Que un bloque va a estar formado por una secuencia de expresiones donde cada una va a estar separada por un punto y van a estar encerradas entre corchetes. Los corchetes es los que establece el comienzo y fin del bloque. El principal uso de los bloques es la construcción de estructuras de control. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando ustedes vieron en primer año el paradigma estructurado, vieron que cuando teníamos que plantear alguna solución para que el hardware responda, lo hacía a través de un algoritmo, ¿sí? Por lo tanto, la parte de proceso, todo aquello que es proceso algorítmico, se tiene que representar de alguna forma. La mejor forma es bajo la mirada estructurada, que es establecer secuencias, ¿sí? Como en este caso, que lo van a hacer los bloques, expresar condiciones, ¿sí? Condicionales, que lo hacíamos con los if, ¿se acuerdan? Y las repeticiones, las repetitivas, ¿sí? Estructuras repetitivas. Con esas tres estructuras se pueden establecer cualquier algoritmo que pueda establecerse y que pueda plantear una solución, ¿sí? A algún problema. Ahora bien,
Ese algoritmo se puede escribir en cualquier lenguaje de programación y en cualquier paradigma, ¿sí? Lo que pasa es que dependiendo del paradigma es donde se va escribiendo o no. En nuestro caso ya vamos a ver que estos bloques se hacen dentro de los métodos que están dentro de los objetos también, ¿sí? Es como objetos embebidos en otros objetos, ¿sí? Y eso nos lleva al dibujito original, que yo no se los puse acá, se los podría haber puesto para repasar, que cuando dijimos un programa orientado a objetos está construido por objetos que se comunican entre sí, es eso, son todos objetos que se comunican entre sí pasándose mensajes, ya sea que están unos dentro de otros, o unos que están fuera, pero que se tienen que comunicar de alguna forma, todo es objeto, ¿sí? Entonces, estos bloques lo que me permiten es poder encapsular algoritmos, soluciones, ¿sí? A través de un conjunto de expresiones. Y como esto es un objeto, tiene que tener o tiene una parte que es la parte del protocolo o el mensaje, que en este caso es a través del mensaje value, ¿sí? Significa que los bloques, ¿sí? Tienen como información propia eh, un bloque de declaraciones o de expresiones y como mensaje el value, un mensaje de protocolo que se espera o que se dispara cuando alguien quiere que ese bloque se evalúe, eso es lo que hace el value. Se pone en ejecución cada una de las expresiones. Algunas reglas para manejar bloques. Un bloque puede contener cualquier número de expresiones válidas o cualquier número de comentarios, lo que ustedes necesiten poner. Cada expresión debe terminar con un punto, excepto cuando se definen variables temporales. Recuerden que las variables dijimos brevemente que se declaraban entre pipe, ¿sí? Separadas por espacio. Y siempre la última expresión del bloque tiene el punto opcional, ¿sí? Eso es algo que heredo de Pascal, donde no hace falta que la última línea tenga el punto, es opcional. Yo siempre les recomiendo, pónganle en punto todo, ¿sí? Terminan punto, ¿sí? De esa forma no se van a olvidar ninguna. De todas formas, cuando pase el intérprete y no encuentre el punto y siga evaluando otra expresión, y seguro va a tener conflictos si no están bien encadenadas esas expresiones, ¿sí? Siempre un bloque, como está embebido en un método, forma parte de un método, un bloque es un objeto que no puede estar aislado, ¿sí? Tiene que estar en un contexto. Entonces un bloque siempre está en un método. Por eso se dice que el método tiene acceso a las mismas variables que el método al que pertenece, ¿sí? Y de esa forma actúa con todo lo que uno establezca en ese método, ¿sí? Y si ese método forma parte del protocolo, también cuando alguien le invoque, le pida un mensaje a ese método para que se ejecute ese método, y se va a poner en juego ese bloque, ¿no? O en evaluación. Algunos ejemplos. Supónganse que no estamos todavía en un método, en una clase. Imagínense que estamos en una ventana de prueba. Nosotros dijimos que la clase pasada, esto normalmente tiene mucho más sentido cuando ya han visto Faro, el entorno de programación, pero bueno, como todavía no lo han visto, vamos a ir haciendo los paralelos y ustedes me van a detener cuando no entiendan algo. Este ejemplo que yo les he puesto acá es un ejemplo que yo escribiría en una ventana de Playground, que se llama, que es una ventana de trabajo donde uno puede ir probando algunas instrucciones, declarando variables, haciendo asignaciones, jugando, por eso se llama un playground, jugando con los objetos, ¿no? Pasándole mensajes, probando a ver si las clases que yo hice están bien, si los mensajes que le estoy pidiendo a unos objetos se responden bien, cómo vuelven. O sea, es el lugar, el playground es el lugar donde uno interactúa con objetos, ¿sí? Entonces, estas líneas que tenemos acá, imagínense que ustedes la están poniendo en una ventana playground, donde ustedes dicen, bueno, mira, voy a declarar 3 variables, A, B y C,
y voy a crear un bloque donde voy a asignarle a la variable un valor estático 5, a B un valor de 7, y luego en C voy a hacer la suma de A más B, ¿sí? Fíjense en que esas tres expresiones están una a continuación de otra, podrían estar una abajo de otra. Yo siempre les sugiero, sigan si bien acá no es obligatorio hacer la indentación de código como sí lo era en Python, siempre se sugiere que hagan una indentación de código lineal para que se entienda a simple vista que una instrucción va antes que la otra, ¿sí? Entonces, acá por una cuestión de espacio hemos puesto a 2 punto igual a 5 punto, al lado B 2 punto igual a 7, al lado la suma, ¿sí? Pero lo mejor sería que yo ponga a 2 punto igual a 5 punto, enter, abajo la asignación de B y abajo la asignación de C, ¿sí? Para que quede en forma secuencial, ¿sí? Smalltalk, cuando encuentra el punto, sabe que ahí terminó una expresión y luego empieza otra, ¿sí? Así que por eso esta expresión en bloque horizontal también es válida. Entonces, esta expresión, así como está planteada de esta manera, no nos sirve para nada. ¿Por qué? Porque yo le establecí tres asignaciones, asignar el valor a B y a C, pero si yo no le pido de alguna forma o le paso algún mensaje para que ese bloque actúe, ¿sí? O se ejecute, no hace nada. Es por eso que eh, todo bloque debe tener asociado el mensaje value. Es por eso que acá abajo está expresado lo mismo, pero está puesto el value para indicar que todo este bloque que está entre corchetes se tiene que evaluar. Ahora bien, como todo esto que está entre corchetes es un objeto y se va a evaluar, ¿qué es lo que especifica Smalltalk? Que cuando se vayan evaluando cada expresión, siempre el resultado de la evaluación va a ser la última expresión o la última declaración del bloque. En este caso, el resultado de la suma. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes le pasen el mensaje, quiero que te evalúes a este bloque, va a ser la asignación de A, la asignación de B y la asignación de C. Y como resultado va a traer el último valor, que es el resultado de C, que va a ser el resultado de sumar 5 más 7, por eso el resultado de evaluar este bloque va a ser 12. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, otro ejemplo. Normalmente cuando yo voy a construir bloques, los puedo hacer, como hice recién, linealmente, digo, bueno, pongo el bloque y lo evalúo, o puedo usar una variable auxiliar para especificar el cuerpo del bloque. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Se declara, acá, por ejemplo, en Playground, declaramos tres variables, A, B y C, igual que recién, pero ahora declaramos una variable llamada un bloque. Ya vamos a ir viendo que una de las convenciones, acá usa el camel case, Smalltalk, y siempre a las variables se le pone el prefijo un, una, unos, ¿sí? Para indicar lo que estoy simbolizando en la variable, ¿sí? En este caso es un bloque porque es uno solo, ¿sí? Si fueran varios, generalmente se usa en plural, ¿no? Cuando yo hablo en singular, generalmente hablo de una sola entidad, y si hablo en plural es porque estoy hablando de muchas. Entonces, ¿qué es lo que hago en esta línea? Es a la variable un bloque le asigno el mismo bloque que vimos hace un ratito, ¿sí? La asignación de A igual a 5, la asignación de B igual a 7 y la asignación de C de A más B. Recuerden que acá la asignación siempre es 2 puntos igual. Eso varía respecto a Python. Python la asignación venía con un igual sencillo, acá no, es 2 puntos igual. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo estoy guardando en un bloque este bloque completo. Y después, al tenerlo cargado en memoria en una variable, yo puedo evaluarlo cuando quiera, ¿sí? Entonces yo puedo decir un bloque evalue y me va a dar el resultado 12. Si yo quisiera más adelante volver a evaluarlo, lo puedo evaluar el bloque sin tener que volver a reescribir
los bloques, ¿sí? Entonces, muchas veces el poder guardar un bloque de declaraciones en una variable hace que esa variable la pueda reutilizar en otros momentos o en otras instancias de evaluación, ¿sí? También podemos tener lo que se llama un bloque nulo, que es un bloque que tiene corchetes vacíos, no tiene nada adentro, y si uno lo evaluara va a devolver un nil, ¿sí? Eso normalmente puede surgir cuando se están generando a lo mejor ciertos, ciertas declaraciones y por ahora no se tiene nada y bueno, uno las quiere evaluar a priori a ver qué tiene, decir, bueno, ahí todavía no se escribió nada, pueden ser para control de testing, ¿sí? O para generación de algún tipo de bloque automático, ¿sí? Normalmente nosotros no vamos a llegar a ese nivel de detalle, sí, más que nada hacer algún bloque muy sencillo de asignaciones y de cuerpo, ¿sí? Otra de las características de los bloques es que el bloque puede o no recibir ningún parámetro, puede recibir uno o dos parámetros. ¿Qué significa eso? Que el primer ejemplo que vimos nosotros es un bloque sin argumentos, que es simplemente un conjunto de expresiones, y podemos tener dos opciones más, que es un bloque con un parámetro y un bloque con dos parámetros. Hasta dos se aceptan. ¿Qué significa eso? De que este parámetro, que se escribe dos puntos y un nombre, acá se le puso X, pero puede ser algún nombre representativo a lo que se espera para usar en ese bloque, es como una variable local a este bloque, ¿sí? Entonces, este X, que está en esta segunda línea, ¿sí? Se puede usar acá en este conjunto de expresiones. Por supuesto que si este bloque está en un método y tengo otras variables, ¿sí? O tengo otras variables definidas, también puedo usar las variables que están en el playground o en algún método, pero específicamente esta variable X es propia de este bloque y existe dentro de la vida de este bloque, tiene un ámbito local que se llama, ¿sí? Al bloque. Y cuando yo necesito dos parámetros, en este caso se recibe 2.x, espacio 2.y, o el nombre que ustedes quieran darle, el pipe para separar, ¿sí? La definición de parámetros con las expresiones, y dentro de estas expresiones podrían ustedes hacer expresiones relacionadas a estas dos variables o a otras variables que puedan haber definido previamente, ¿sí? Nuevamente, estas dos variables que definen acá van a ser locales a este bloque. No van a tener el ámbito del playground o de un método más amplio, sino se crean para ese bloque y cuando termina el bloque se destruye, ¿sí? Ahora, así como nosotros cuando vimos el primer ejemplo de bloque sin ningún parámetro, pasamos value para poder evaluarlo, cuando yo haga bloques de un argumento o de dos, también va a esperar el bloque, el mensaje value, pero va a esperar en esos casos el valor que yo le pase para un parámetro o dos parámetros. ¿Qué significa? Que la invocación de un bloque con un parámetro va a ser nombre del bloque o el bloque que ustedes hayan establecido, value, dos puntos, el parámetro. El valor que en este caso va a ir a parar, por ejemplo, a la variable X, ¿sí? Y si fueran dos argumentos, van a poner el bloque o el nombre que referencia al bloque, value, dos puntos, el valor del parámetro 1, que va a ir al valor de X, en este caso, espacio, value, dos puntos, y el valor del parámetro 2 que va a ir al valor o al parámetro Y, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta, que si yo tengo un bloque sin argumentos, va solamente el value para que se ejecute. Si es un argumento, va value, dos puntos, el valor del argumento, y si son dos parámetros, value un argumento, value otro argumento, ¿sí? Para que veamos algún ejemplo, ¿sí? Un ejemplo con bloque de un parámetro. Supónganse que yo acá defino una variable, un bloque, ¿sí? Y este variable, un bloque, le digo, mira,
quiero guardarle este bloque de código donde tengo el parámetro X, llamado X, recuerden que puede llamarse como ustedes quieran, 2.x, y el cuerpo del bloque va a estar dado por la expresión X por 2, ¿sí? Quiere decir que cualquier valor de X que entre, siempre se le va a multiplicar por 2. Entonces, fíjense que el haber armado de esta forma el bloque, haberlo guardado en una variable auxiliar un bloque, hace que después yo pueda invocar ese bloque con distintos valores. Entonces yo le puedo decir, mira, a ver, el bloque que definimos recién, le paso como value el 2, ¿sí? El argumento 2. Entonces, ¿qué va a hacer esto? El 2 va a entrar acá X, va a ser 2 por 2, me va a devolver 4, entonces el resultado de evaluar el bloque con el valor 2 en X va a ser 4. Si yo quiero volver a evaluarlo, pero ahora con el valor de 3, 3 va a entrar en X y va a ser 2 por 3, 6. ¿Sí? ¿Me siguen con el ejemplo? Sí, profe. ¿Sí? Y en el caso de los dos argumentos, fíjense que es otro bloque que se asigna donde se pasa el valor X y el valor Y, y el cuerpo es la suma de X más Y. ¿Sí? Como esto es una expresión, digamos, es la suma, pueden ponerla, fíjense en que acá no está asignada a ningún, digamos, no está asignada a ninguna variable de resultado. ¿Por qué? Porque lo que se evalúa siempre es la última expresión, ¿sí? Ya sea que la asigne a una variable o la evalúe directo. Por eso, fíjense en que ahí no hay ninguna asignación, ¿sí? Y también funciona. Nosotros vamos a verlo a estos ejemplos siempre con asignaciones porque puede que esas asignaciones luego las requiera en otro lugar. Entonces, seguramente usaremos alguna variable que sí es global al bloque para que permanezca el resultado después. Entonces, en este caso, lo único que hace la expresión es sumar X más Y. Entonces, cuando yo evalúo este bloque, yo le digo, mira, al bloque que acabo de definir, lo voy a evaluar con el 2, que va a ir a sustituirse en X, y voy a evaluar el segundo argumento con el 3, que se sustituye en Y. Cuando se evalúe la expresión X más Y, va a ser un 2 más 3, y va a devolver como resultado 5. Luego, si quiero volver a evaluar el bloque, le paso el 5, que se sustituye en X, y le paso el valor menos 8, que se sustituye en Y. Cuando se evalúa X más Y, el resultado va a ser un negativo, en este caso un menos 3. ¿Sí? La suma de 5 menos 8 me da menos 3. ¿Estamos hasta ahí con esos ejemplos? Como para entender el concepto general de bloque con argumentos o no. Nosotros vamos a trabajar mucho con bloques, pero más en el contexto, ya ahora los vamos a ver, en el contexto de los condicionales o de los repetitivos, que se usan los bloques para todo, porque como acá no hay algoritmos que están sueltos, como es un lenguaje orientado a objetos puros, dijimos que acá hay solo objetos, así que si necesitamos escribir un algoritmo o una secuencia de instrucciones o de declaraciones, las tenemos que embeber en un bloque, no hay otra, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Bárbaro. Ahora vamos con la segunda parte, que es las abstracciones de control. Una de las estructuras que vimos recién, que es la secuencial, es la que se usa en todos los paradigmas, ¿no? En la secuencia de ejecución lineal, una instrucción, una declaración, una continuación de otra, ¿sí? Que terminan formando un algoritmo, ¿no? Pasos concretos, finitos, en orden. ¿Se acuerdan esa definición que ustedes tenían de primer año, ¿no? Ahora bien, dentro de los algoritmos muchas veces, o dentro de las soluciones a problemas que ustedes tienen, pueden encontrarse con que van a tener que hacer lo que se llama la lógica condicional o la lógica repetitiva, ¿sí? Entonces, Smalltalk tiene previsto mensajes, ¿sí? Para poder manejar ya sea condicionales y poder hacer repetitivos. Y todos esos objetos
o todos esos mensajes están siempre asociados a objetos de tipo booleano. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, y recuerdan un poco de primer año, el if, por ejemplo, el if estaba siempre atado a una condición, verdadera o falsa. Si era verdadero, hacia un camino, y si era falsa, hacia otro, ¿sí? Entonces, la condición que determina si toma un camino u otro es un booleano, ¿sí? Un verdadero o un falso. Por eso, la lógica condicional está atado a un booleano, ¿sí? Entonces, por eso se dice que cuando yo tengo que hacer alguna estructura de tipo condicional, uso un booleano para poder expresar la condición de bifurcación o la condición de recorrido, digamos, si voy por un camino, voy por el otro, el mensaje que quiero asociarle, que ahora vamos a ver cuáles son los tipos de mensajes, y el bloque de acciones, que es qué voy a accionar o qué voy a declarar cuando este mensaje sea verdadero o falso, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo se construyen los if acá, ¿sí? Son un poquito distintos en sintaxis que lo que eran en Python, pero estructuralmente eh, son similares, ¿no? Semánticamente representan lo mismo. Entonces, supónganse que yo quiero comparar dos variables, A con B, y quiero saber, A es mayor a B, ¿sí? Si A es mayor a B, esto me va a devolver un true o false. Si lo que esta comparación lógica me devuelve es true, if true, dos puntos, le asigno un bloque para que ejecute un conjunto de acciones cuando esto valga true, ¿sí? En este caso lo único que hace es asignar a C la suma de A más B, ¿sí? Suma A más B, nada más, ¿sí? Es como para que ustedes vean el ejemplo. El if true lo único que hace es acciona por verdadero. Si esto fuera falso, no hace nada, ¿sí? Esto es como la rama de, ¿se acuerdan cuando vieron en primer año? Que hacían if condición y el cuerpo del if true, nada más. Por else no hacían nada, ¿sí? También tienen la forma de hacer la condicional por falso. ¿Qué pasa si esta condición A igual a B me da falso? Puedo sacarla directamente por el falso sin tener que convertirla a verdadero. ¿Se acuerdan que ustedes en Python, ustedes tenían que hacer tenían que hacer una pequeña conversión? ¿Por qué? Porque Python en sí mismo no permitía ejecutar por falso directamente, entonces tenían que sí o sí ustedes poner el if condición y dentro de la condición accionar, ¿sí? Algunos usaban el recurso de if condición verdadero, ponían un pass, por ejemplo, como para decir, mira, por verdadero no hago nada, pero por él se hago algo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, era lo único que podían hacer. Acá en Smalltalk les da la posibilidad de hacer la estructura por falso directo, ¿sí? Sin tener que pasar por el verdadero. Para que ustedes lo vean, yo voy a habilitar a ver si se va a ver. Vamos a ver, déjenme que voy a habilitar. Bueno, ahí están viendo un papelito blanco, mi pizarra, ¿sí? Yo voy a hacer el siguiente dibujito. A ver si lo reconocen. ¿Sí? A ver que lo acomode un poquito. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese dibujito? ¿Sí? Bien. Sí, profe, se ve bien. Bárbaro. Eso era el famoso yo vengo por el caminito acá, me encuentro con la condición. Si la condición es verdadera, ejecuto el conjunto. En este caso, ejecutaría el bloque. Este diagrama es el que se corresponde con el primer ejemplo, if true, ¿sí? Ahora bien,
¿Qué pasa con el if false? El if false se representa con este. Viene la condición, verdadero, falso, se representa con este, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por verdadero no hago nada, tengo que hacerlo por falso, entonces lo puedo representar directamente. En Python, esta estructura, esta segunda estructura, podían más o menos representarla usando un pass de este lado, pero algo tenían que poner acá, ¿sí? Y luego trabajar en el false. O bien hacer la lógica inversa, que normalmente se hacía, negar la condición para que saliera por verdadero directo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se entiende por qué está ese is false ahí? ¿Sí? Son condicional simple, exactamente, nada más que uno es un condicional simple que va a evaluar siempre por verdadero y el otro va a evaluar por false. Y después tengo el condicional doble, ¿no? Que es el que ustedes conocieron con qué pasa si es verdadero, hago un conjunto de instrucciones y si es falso, hago otro. ¿Está? Entonces, ahí tengo el condicional completo. Eso es lo que se muestra acá en la tercera forma. Si A, por ejemplo, es mayor o igual a B, si esto da verdadero, if true, entonces se evalúa el bloque del por verdadero, que sería la suma de A más B. Si es false, se evalúa el bloque que resta A menos B. ¿Está? ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Se entendió? Es mi pizarra interactiva, porque siempre como estamos en el presencial usamos la pizarra, acá es como que, y ya he probado de usar una tableta y no tengo buen pulso, si ya mis garabatos se entienden, pero no son muy prolijos, así que imagínense en una tableta. Intenté el año pasado dibujar con el lápiz, pero no, me quedo con el papel y el marcador. ¿Sí? ¿Está? Bien, entonces esos son tres formas distintas de usar un condicional y que van a hacer seguramente mañana o en la próxima clase el práctico, y conmigo también vamos a hacer práctico de qué pasa si tenemos alguna lógica ahí de condicional que aplicar en algún método o en algún lugar. Bien, también tenemos las iteraciones o las repeticiones, ¿se acuerdan los ciclos? ¿Sí? Entonces yo ahí tengo 4 formas de repeticiones. ¿Se acuerdan? Las repeticiones era hacer, o los ciclos, era hacer algo mientras ustedes vieron en realidad el for y el while, ¿sí? En Python, que también lo vieron en Java. Pero hay distintas formas de hacer repeticiones. La primera es el hacer algo n número de veces, que es lo que se llama el time repeat, ¿sí? El time repeat, voy a cortar acá si no se les hace lío. El time repeat, ¿qué es lo que hace? Repite un determinado número de veces un bloque de código, ¿sí? Quiero repetir 10 veces algo, le pongo un time repeat y lo repite. Es muy parecido al repeat de Pascal, ¿sí? También tengo la opción de hacer una repetición, ¿sí? Basado en un índice, como el for, ¿sí? Entonces es el mensaje to do, ¿sí? Yo lo que hago es uso un índice con un valor inicial y un final, y un paso también, ¿sí? Y puedo simular o puedo hacer lo mismo que hacía con el for, ya sea en Python o en Java. Yo muchas veces hablo de Python o Java porque son los dos lenguajes por ahí que más saben, pero, o que han visto, pero recuerden que la sintaxis de Python y de Java es la misma de C y C++, así que, y de C Sharp. Así que si hay alguno que ha programado en C, C++ o C Sharp, todo es sintaxis C, ¿sí? Menos el repeat, que es sintaxis Pascal, ¿no? Entonces, el for es el equivalente al to do acá en Smalltalk. Y después tengo el while true, que es hacer algo hasta que se encuentre, hasta que se encuentre con una condición true, o mientras, en realidad, acá estaría mal expresado, porque sería hacer algo mientras que se encuentre con una condición true, ¿sí?
Mientras sea verdadero, repito, ¿sí? Y también tengo la otra, mientras sea false, repito, ¿sí? Sería una forma de hacer la repetición, que también la hacíamos en Python, cuando necesitábamos salir por false, lo que hacíamos era negábamos la condición para que siempre me diera un while true. ¿Por qué? Porque por defecto es un while true, ¿sí? Eh, Esto, déjenme, ya mismo lo voy a, perdón, ya mismo lo voy a arreglar, porque esto no es hacer algo hasta que se encuentre una condición. Hacer algo mientras se encuentre con una condición true. Y esto es hacer algo mientras se encuentre una condición, ¿sí? A ver que me fui del chat, ahí está, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a hacer vemos un ejemplito de cada uno. El mensaje time repeat, ¿qué hace? Ejecuta un bloque de código, un número específico de veces. ¿Qué se hace? Se pone un número, se le dice time repeat y se le aplica con un bloque el código que yo quiero repetir, ¿sí? El número puede ir cualquier expresión numérica entera, no puede ir un real, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no voy a repetir 10,5 veces, o repito 10 veces, o repito 9, o repito 11, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, imagínense que estamos en un playground y declaro una variable x que le pongo el valor de 2 inicialmente. Y le digo, hacer 3 repeticiones, 3 time repeat, y en cada vuelta de repetición quiero que a x le sumes x más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, x originalmente viene con el valor de 2, x es una variable global, digamos, al bloque, porque está definida en este ámbito, ¿sí? No es una variable local, fíjense que acá no hay un pipe ni un 2 puntos x, esto sería un bloque sin argumentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, viene el x, primero vale 2, 2 más 1, 3, ¿sí? Entonces guardo el 3 nuevamente en x, primera repetición. Segunda repetición, el x vale 3, más 1, 4, se guarda el 4, segunda repetición. Tercera repetición, esto es un 4, más 1, 5, ¿sí? X se guarda en 5. Como se pidieron 3 repeticiones, sale, ¿sí? Y si yo mostrara el valor de x, ya sea en una ventana de transcript de resultados o directamente mostrar o pusiera el x, me va a decir que esto vale 5. ¿Se entiende? Es una forma simple de hacer una repetición finita. Cuando nosotros tenemos que hacer un ciclo finito, sabemos que hay que hacer n vueltas, usamos un time repeat, es lo más simple. ¿Sí? Lo mismo podemos hacerlo con el to do. ¿Sí? ¿Claro? ¿Está claro o hay consulta? ¿Se entendió? No, yo quedaría... Sí, pero es medio parecido también el for, esa forma, ¿o no? Exactamente, Yo muy lo veo medio parecido. parecido. Sí, 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 sí. Son dos formas distintas. El repeat y el to do, el for, sirven para lo mismo, para hacer vueltas finitas. Cuando vos sabes que vas a repetir una cantidad determinada de veces, ¿sí? Por eso uno puede usar el que le quede más cómodo, ¿está? El to do sería el for, ¿sí? Que va a ejecutar ese bloque una cantidad determinada de veces dependiendo del número 1 y del número 2, ¿sí? Esto, en este caso sería el número 1 es el número con que empieza y el número 2 sería el número hasta donde termina, ¿sí? Y me está faltando acá, que solo vamos a poner el paso, que es el incremento del índice. ¿Se recuerdan que el for siempre tiene un índice que se va autogestionando? Es por eso que el to-do tiene que tener dentro de su bloque un bloque de un parámetro. ¿Se acuerdan que dijimos hace un ratito cuando vimos bloques con un parámetro, dijimos que esa variable que definía yo acá era local al bloque, ¿sí? Entonces, el to-do necesita un bloque
con un argumento, porque ese argumento va a ser la variable de iteración que va a ir cambiando, que va a ir tomando cada número que va cambiando a medida que va dando las vueltas. ¿Se entiende? ¿Sí? En el de recién, en el time repeat, era simple, era un bloque sin argumentos. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, mira, este bloque repetímelo tantas veces. Pero en este caso, como esta repetición está comandada por el paso de estos números, ¿sí? Desde el número 1 hasta el número 2, ya sea ascendente, descendente, de a 1 en 1, de a 2 en 2, o lo que sea, se requiere de una variable acá, de un parámetro, para que comande este código de ejecución. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, si vamos al ejemplo, vamos a hacer un bloque, un código que ejecute 3 veces, ¿sí? Usando una variable i de variable de bloque, ¿sí? Que vaya de 1 a 3. Entonces yo acá declaro, por ejemplo, en un playground, una variable x y le digo, mira, iníciala en 0, ¿sí? La vamos a empezar con 0. Hace un to do, hace un 1 hasta un 3 do, ¿sí? Quiere decir que va a repetir esto 1, 2 y 3. El 1, el 2 y el 3 lo va a colocar en la variable i, que es el valor que va a ir tomando en cada vuelta el bloque, ¿sí? Va a ser esa variable auxiliar o variable local al bloque, ¿sí? Entonces, cuando yo ponga a evaluar todo esto, lo que va a hacer es, i va a tomar el valor de 1, ¿sí? Entonces comienza en 1. Yo podría haber hecho de 0 a 3, a 2, por ejemplo, ¿sí? Acá el to-do en Smalltalk me deja librado a que yo pueda empezar en 0, en 1, en 10, en lo que quiera, ¿sí? Es igual o similar al for, ¿sí? En el for también ustedes podían empezar desde el número que quieran. Si bien ustedes en el for usaban el range podían hacerlo desde 0 hasta n, o desde 2 hasta 5, o sea, podían usando el range, podían hacer lo que ustedes, digamos, el rango que ustedes quisieran. Acá pasa lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? X inicialmente vale 0, e Y va a valer 1, ¿sí? Sí, lo incluye el 1 y incluye el 3, me pregunta Marcio. Entonces, la primera vuelta del ciclo, Y va a valer 1, ¿sí? Como X venía con 0, 0 más 1 me va a guardar un 1, ¿sí? Primera vuelta. Después, segunda vuelta, Y va a valer 2, ¿sí? Incrementa acá de 1 en 1, vale 2. 2 más 1, esto me va a dar 3, guardo el 3 en X. Voy a la próxima vuelta, que es el 3, ¿sí? Y le digo, 3 que vale X, más 3 que vale Y, me devuelve un 6. Como llegué hasta el 3, inclusive, esto incluye el 1 e incluye el 3, termina la repetición o el ciclo, y si yo mostrara el valor de X, ¿sí? Lo visualizara, me va a decir que es 6. Fíjense en que es muy similar al time repeat, son 3 vueltas, nada más que en este caso es un poquito más amplio porque está comandado por una variable de control interna, en donde esa variable de control yo la puedo hacer variar como yo quiera. Por ejemplo, acá en este ejemplo, yo hago variar de 1 a 10, por ejemplo. De 1 a 10, ¿qué hace? Toma un valor de X y muestra en la pantalla de transcript el valor de X. Entonces, si ustedes corrieran esto, que eso lo van a probar mañana en el práctico, ¿qué van a hacer? Y esto les mostraría el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 10 inclusive, ¿sí? Este SR ya después lo vamos a ver, que es como un enter, para que me aparezca un valor uno abajo de otro. Pero también el to do, al igual que el for, lo pueden hacer con variando los rangos y el paso, que se llama. El by normalmente es una palabra reservada que acepta el for en todos los lenguajes para dar el paso. Generalmente por defecto el paso de un for es de a 1 en 1, ¿sí? Por eso esto va 1, 2, 3, 4 hasta el 10. Pero si yo quisiera ir de a 2 en 2, por ejemplo, tendría que hacer de 1 a 10 by 2. Entonces haría 1, 3, 5, 7, ¿sí? En este ejemplo estoy poniendo dos cosas.
estoy haciendo variar voy a hacer variar el valor de X, o el valor de Y, acá está como X, pero generalmente usamos el Y para, como nomenclatura general del for, entonces voy a evaluar de 0 a menos 10, ¿sí? Con un paso de menos 2. Entonces la primera vez esto va a valer 0, entonces muestro el 0. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrar el menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, hasta el menos 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo hice un decremento de 2 en 2, ¿sí? Por supuesto que esto tiene que ser coherente. Si yo voy a decrementar, mi paso no puede ser positivo, ¿sí? Porque si fuera positivo, esto no va a funcionar, porque del 0, si yo acá le pongo 2, del 0 va a sumar a 2, después a 4, después a 8, y jamás va a tomar el valor de menos 10. Entonces hay que ser coherente cuando usan el to do como cuando usan el for. ¿Te quedó claro, Ignacio? Yo acá lo dije muy rápido, pero cuando ya lo vamos a ver en el práctico, cuando yo necesito mostrar cadenas de resultados, yo puedo decir o puedo unir una cadena como un CR, que es un enter, ¿sí? Es como el /n de Python, ¿sí? O de C o de Java. Bueno, el CR es el equivalente al /n, ¿está? Entonces, lo que hace es muestra un valor, enter, muestra un valor, enter, muestra un valor, enter. ¿Se entiende? ¿Sí? Si esto después ustedes lo van a pasar en el práctico, van a hacer todas estas pruebitas, van a ir viendo los resultados. Yo ahora no lo hago, ¿por qué? Porque, digamos, para no perder tiempo, porque tendría que entrar al entorno, explicarles un montón de cosas que ustedes ya, como parieron la clase por el feriado, la van a recuperar mañana. Entonces, mañana van a ver mejor esto, ¿sí? Y después vamos a ir practicando, ¿no? Con esto. Y por último, el while true y el while false trabaja con un bloque booleano. ¿Por qué? Porque lo que hace es, como es un mientras, ¿sí? Es decir, mientras sea verdadero, repito, mientras sea falso, repito, ¿sí? El bloque que tengo que evaluar tiene que dar un resultado booleano para saber si este código o este bloque de código lo tengo que repetir. ¿Por qué esto es un bloque y no una condición sola? Porque puede pasar que acá tenga más de una expresión para llegar al booleano, ¿sí? Es como muy amplio, es mucho más amplio que un while común, ¿sí? Por eso es tan potente el control de estructura que tiene Smalltalk, porque les permite hacer cualquier tipo de formato de condicional como de repetitiva, ¿sí? Normalmente nosotros lo vamos a usar muy simple con una condición booleana simple, por ejemplo, mientras x sea menor que 10, repetir, ¿sí? O mientras un valor sea distinto de 0, repetir, ¿sí? O mientras un valor no sea 0, o hacer un while false, por ejemplo. Pero acá perfectamente pueden poner un bloque de varias expresiones, pero siempre con la condición de que termine en un valor booleano, ¿sí? Entonces, dependiendo de ese valor booleano, si es verdadero, repite el código. Cuando termina de hacer el código, vuelve a evaluar el bloque. Si sigue siendo true, vuelve a repetir. Si sigue siendo true, vuelve a repetir hasta que este bloque pase a ser false. Lo mismo pasa con el while false. Si esto da false, repito, hago el código. Si vuelvo a evaluar el bloque booleano y me devuelve false nuevamente, vuelvo a repetir. Si sigue dando false, vuelvo a repetir. Cuando este bloque devuelva verdadero, corta el ciclo, ¿sí? ¿Se entiende? Y acá, bueno, hay dos ejemplitos que hacen el ejemplo con while true y while false para que después lo vean y mañana lo van a practicar.